Buenos días. Hoy nos acompañan los responsables de dos galerías muy activas especializadas en fotografía. Fernando Peracho, director de la Galería Valid Foto de Barcelona, bienvenido de nuevo. Gracias. Y Laura Salvador y Dani García, directora y director artístico respectivamente de la Galería 50 Dots, también en Barcelona. La idea es hoy en Barcelona generar un espacio de opinión en el cual podáis aportar vuestras ideas e impresiones sobre los temas que proponemos relacionados con el galerismo y el coleccionismo. Las divergencias también serán bienvenidas. Para empezar, más allá del producto que se expone, ¿qué distingue una galería de fotografía de las no especializadas? ¿Quién empieza? Empezamos en orden. La chica. El producto realmente es la gran diferencia, porque no tiene nada que ver la disciplina fotográfica de la pintura, la escultura, pero yo creo que la principal diferencia es que nosotros tenemos que hacer como una didáctica sobre el medio. El galerista de fotografía tiene que hacer, además de vender el producto, tiene que hacer didáctica sobre la presentación de las obras, el hecho de que la fotografía no sea siempre una obra única, sino que haya ediciones, distintos formatos. Preocupa mucho a la gente el hecho de que la obra se pueda reproducir o no, a pesar de que pues estamos hartos de ver reproducciones de obras pictóricas pues en pósters, en puzzles, en distintos formatos, y eso no pasa nada, pero a nivel de la fotografía eso preocupa mucho. Entonces, pues hay que explicar el hecho de que si se vende una fotografía a nivel artístico, sí que hay un control muy estricto de la reproducción de las obras o no. Yo creo que ese es nuestro principal trabajo. Es otro lenguaje. Sí. ¿Qué más? Fernando. Sobre la misma pregunta, el hecho de especializarte en una galería, yo cuando me lo planteé, era por una pasión, o sea, dentro del mundo del arte era lo que más me atraía, era un lenguaje de los que yo me sentía más representado. Yo creo que es el más actual, porque digamos que no tiene una tradición como la pintura o la escultura de siglos, sino que es una cosa de hace unos 180, 200 años. Es muy de nuestro tiempo y es como decía mi compañera, se tiene que explicar, es un medio muy nuevo, la gente le tienes que hacer pedagogía, lo tienes que crear esa pasión por la fotografía. Es diferente porque venimos de una tradición pictórica y escultórica de muchos años, pero la fotografía tienes que sembrar ese grano de pasión para que la gente se enganche a la fotografía, y eso es lo que nos diferencia, el tiempo que lleva cada una de las disciplinas en marcha y la tradición de la que partimos. Muy bien. ¿Cómo llegáis a fijar el precio de las obras? Ese es un tema complicado. El tema del precio depende del mercado, ¿no? Del fotógrafo, de la trayectoria que tenga, de si ha vendido ya antes o no. Un poco también el currículum, sobre todo del fotógrafo, cómo está el mercado, y si es emergente, si no es emergente. Y también un poco cómo se quiere posicionar el artista, ¿no? Sí. Claro. Básicamente es esto, hablar. Sí, para fijarlo, sobre todo, hablamos con el artista, qué quiere hacer, qué pretende ser, si se quiere dedicar a la fotografía artística o no. Y también para fijar el precio miramos mucho lo que son las ediciones. Si es una edición, si quiere hacer una edición muy larga, por ejemplo, de muchas copias, el precio no puede ser el mismo que, por ejemplo, una obra que tenga 3 copias y ya está. Entonces es un poco lo que decía Dani, ¿no? de ver cómo está el mercado, de ver la trayectoria del artista, los premios que ha ganado, si es que ha ganado, si ha hecho exposiciones, si no, y un poco también la proyección que ves. Si tú ves que es un artista que ves que irá subiendo, te ayuda un poco a decidir estos precios.
¿Alguna aportación más sobre este aspecto? Bueno, yo diría que, ya lo han dicho ellos, ¿no? Que al ser la fotografía edición, el precio real de la obra es la edición completa, lo que valdrían las fotografías, lo divides por el número de copias que existan, ¿no? Normalmente eso es bastante complicado cuando es un fotógrafo que comienza, ¿no? Porque tienes que establecer la edición de las copias que va a haber, tienes que establecer qué precio vas a dar por cada una de las copias y hay multitud de recursos, hay escaleras en edición que van subiendo el precio de las fotografías si aumenta la demanda de la fotografía. Y el tema, básicamente, yo creo que para un fotógrafo que comience a los precios razonables, dar muy buena obra y que los precios suban con la demanda, no crean una demanda ficticia. Es decir, ser asequible para empezar. La galería de arte no es simplemente una tienda. Hace un tiempo oí decir en una conferencia al señor Maragall, de la legendaria Sala Parés, descubrir, defender, difundir el arte. ¿Podríais explicar de qué modo descubrís los artistas, seleccionáis su obra y la comercializáis? Bueno, ahora seleccionar artistas yo creo que es un poco más fácil que antiguamente por el tema de internet. Entonces ahora tenemos acceso a artistas de todo el mundo que antes era más difícil, ¿no? Tenías que viajar para conocerlos. Y luego está lo que dices de que no es una tienda, es 100% nosotros. Muchas veces, bueno, primero nos tiene que gustar la obra del artista, pero una vez te gusta la obra del artista, te tienes que entender bien con él, tienes que tener feeling con el artista. Eso es para nosotros es de lo más importante. Hemos descartado fotógrafos muy buenos por la personalidad que chocaba con nosotros. Eso para nosotros es básico, porque una vez coges un artista, pasan muchas horas con ellos. Entonces tenemos artistas pues, que hemos ido incluso a dormir a su casa de sus padres cuando hemos ido a Madrid, hemos estado una semana conviviendo con ellos día a día. Sí. Hay mucho roce antes de... Creas una relación y un vínculo muy sí. fuerte. Entonces si hay un poco de diferencia, nosotros no solemos, nuestra filosofía es no trabajar con ese artista. Y descubrir el artista ahora hay como muchas vías para descubrirlo, como ha dicho Dani, por internet, hemos descubierto algún fotógrafo por Instagram o por alguna campaña de crowdfunding. Nos llegan muchos mails diariamente presentándonos obras, se nos presentan en la propia galería y bueno, y también yendo a festivales, a ferias, vas viendo un poco, o a exposiciones, vas conociendo la obra de muchos artistas. La verdad que ahora tienes acceso muy fácil a mucho tipo de artista. Un punto a favor de las nuevas tecnologías. Sí. No, y lo que decía el señor Maragall, ¿no? De que no es solo una tienda, bueno, a veces haces hasta de psicólogo, ¿no? Porque sí. Lo primero que cuando abres una galería de fotografía, el efecto llamada de fotógrafos es masiva. O sea, si fuera la misma la clientela que te entra en una galería que la de los productores de la fotografía, sería diferente. Sería mucho mejor. Seríamos mucho mejor si tuviéramos más clientes que fotógrafos. Y muchos de ellos son eso, vienen a hacer como quieren enseñarte tu portafolio, ¿no? Yo, con el paso del tiempo, cada vez me he vuelto más pragmático o me implico menos con el autor, ¿no? Al principio los atendía a todos, a cualquier hora y tal, y ahora muchas veces no les puedo dar audiencia, porque es que hay tanta cantidad que el hecho es que ahora la galería nuestra está más buscando que no descubriendo, porque te vengan a enseñarte algo, porque es lo que dice ella, hay una cantidad de medios por donde puedes encontrar autores y nosotros ahora estamos haciendo más una selección de búsqueda que no de fotógrafo presentado que viene puntualmente a la galería. Muy bien. Sí, es que también te vienen cada uno que sí. No se ha mirado ni la galería. Sí, no hay filtro. O sea, no me vienen pintores y digo, hostia, ¿no has leído la primera frase de la galería que es especializada en fotografía? Sí, eso es. No tiene eso, gente que ni entra a la galería, te pica, le abres, te dan la tarjeta y se van. Sí. No ves lo que tengo. Ese ya directamente no me interesa. Bueno, de alguna manera habéis contestado la siguiente pregunta, ¿no? Os iba a comentar cómo es la relación con el artista después de haber expuesto en una de vuestras galerías y qué factores determinarían la posibilidad de repetir, es decir, una buena relación. Sí, bueno, nosotros ya intentamos establecer una relación con el artista
y de hecho no tenemos muchos artistas, tenemos unos 16 artistas, y con ellos lo que pretendemos es que tengan una continuidad expositiva. Intentamos hacer una exposición individual a cada uno de ellos, y luego cada vez que hacemos una colectiva intentamos que todos acaben participando, pues para poder ir generando ese currículum que a lo mejor cuando han entrado a nuestra galería no tenían. Hay una filosofía de continuidad. Sí, en nuestro caso sí, es nuestra idea. Este año le hemos hecho una exposición a un artista de un proyecto suyo, y el año que viene le volvemos a hacer su nuevo proyecto. Sí, o sea, la misma artista en dos años. Y luego eso, cada vez que hacemos una colectiva ya intentamos, no siempre nos encaja la obra de todos, pero intentamos que vayan pudiendo exponer continuamente con nosotros. En tu caso sería más o menos... Bueno, parecido. Lo que yo me busco autores un poco generacionales míos, ¿no? Llevo 15 años en fotografía, y muchos de los autores con los que hemos empezaron también a la vez que la carrera de la galería, ¿no? Y hay muchos que han pasado del emergente al promesa a consolidarse, ¿no? Y en el caso de los nuevos fichajes de gente también consolidada, buscamos un poco eso, que sean similares a la generación en la que estamos viviendo. Hacemos emergentes, evidentemente le damos oportunidades a los emergentes, pero los emergentes los reservo siempre para colectivas, no los presento en solo show, a no ser que sea una cosa excepcional, que vea que hay un trabajo muy maduro y muy consagrado en ellos, porque hacer un solo show de un emergente cuando no es el momento adecuado puede ser muy peligroso, se puede pegar un aterrizaje, es una puesta en escena que a veces es peligrosa. Y en cambio los que tienen más carrera es mucho más fácil organizar el solo show, pero lo combinamos, el solo show para el consagrado, carreras ya latentes, y los emergentes pues los vamos también goteando en colectivas, temáticas, premios que a veces damos. ¿Cuál es la situación actual del coleccionismo de arte en Barcelona y en Cataluña? ¿Ayudaría una buena ley de mecenazgo? Sí, evidentemente. Es fundamental. Los incentivos fiscales son vitales, porque el tipo impositivo que hay en España para el arte es muy alto, y muchas veces en comparación con otros países, cuando vas a una feria, en nuestro caso no, porque normalmente presentamos autores que son de aquí y los llevamos fuera para que los conozcan, pero en el caso de galerías pues que llevan autores ya consagrados, que en una misma feria están en diferentes stands, pues de un stand de un país a otro de otro, pues hay diferencias de precio ya a nivel debido a los impuestos. Entonces ayudaría un tipo impositivo menor, ayudaría incentivos fiscales. Sí, es fundamental, porque si tú no haces algo para que la gente se motive, cuesta mucho. Estamos hablando de un objeto que es suntuario, no es una primera necesidad, no necesitas una fotografía para el día a día, es simplemente un goce estético, ¿no? Y si eso no lo apadrinas o lo ayudas de alguna forma, la gente difícilmente a veces entiende el precio que estás pagando por una foto, ¿no? O por el arte en general, y es fundamental. O sea, las empresas tendrían que tener una ventaja fiscal, que serían uno de los grandes compradores, coleccionistas de fundaciones, y todo eso no existe, y si tú no promueves incentivos es muy difícil que esa demanda crezca. Al revés, va disminuyendo, porque hay otros objetos que son mucho más interesantes a los que se irán embocando. Por supuesto. Hay una tendencia a creer que el coleccionismo es para personas económicamente privilegiadas. ¿Es habitual promocionar un coleccionismo muy económico entre artistas noveles para que el coleccionismo sea una necesidad más del consumidor? Yo creo que sí. ¿Sí?
Sí, nosotros incluso empezamos con una línea de fotografías más, como de fotógrafos emergentes y obras más económicas, que le llamamos Start to Collect, ¿no? Para que empezaran a coleccionar. Entonces, cuando venía alguien, ¿no?, y te veía una obra y veía el precio y se asustaba, pues le decías, mira, puedes empezar a coleccionar por aquí. Incluso tenemos un par de coleccionistas ¿no?, que han venido y al principio han empezado a comprar una obra de 100, 150 euros y al final ya han comprado una de 600, o sea que poco a poco se van animando. Empezaron sí. En todo caso, ¿lo consideráis un primer paso natural? ¿No estaríamos hablando de un despropósito? No, y también es lo que comentábamos, un artista novel no puede tener el mismo precio que un artista consagrado, entonces el empezar comprando obras así ya te va como animando, también ayudas que ese artista novel empiece a pasar a otro nivel y bueno, es un poco el proceso natural. Muy bien. Bueno, y ya por añadir algo, es al final que el coleccionista tenga criterio en lo que compra, ¿no? Que no simplemente por el hecho de que pagues mucho por una obra vas a tener una colección maravillosa, ¿no? Puedes tener colecciones muy buenas, con desembolsos muy razonables, al alcance de cualquier bolsillo, ¿eh? No tienes por qué ser, no tienes que ser un adinerado para hacer una buena colección, lo que claro, tienes que tener criterio. A veces hay colecciones nefastas de gente multimillonaria que lo único que compra es el brillo de aquel día de una feria X y sueltan cantidades astronómicas, ¿no? A mí ese tipo de coleccionismo me da hasta incluso un poco de pena, ¿no? Porque están perdiendo la oportunidad con ese dinero que están gastando en una pieza absurda, hacerse una buena colección, ¿no? Y simplemente eso. Cuestión de buen gusto. Exacto, sí. Buen gusto. En ambas galerías tenéis experiencia en asistir a ferias internacionales de arte. ¿Podríais explicar un poco el funcionamiento de asistencia a estas ferias y la relación con los clientes? Bueno, empiezo yo. Las ferias es un mercadeo, es un mercadillo. Tú vas a poner tu tenderete y vas a vender tu pescado, que son las fotografías, aunque todo esté envuelto de un glamour y tal, simplemente son carromatos de gente que va allí a presentar unos productos para que alguien los compre, ¿no? El modelo de feria yo creo que está muy obsoleto porque es un modelo muy del 18, del 19, del 20, de la feria de muestra esta que se presentaban los objetos y la gente se quedaba como nubilada viendo esos objetos. Y es una desproporción de los precios que llevan las ferias para lo que te hacen participar y el rendimiento que te dan, que normalmente el galerista es el que paga la peor parte. O sea, el galerista soporta todos los costes y es lo que comentábamos antes de la entrevista. Muchas veces una feria que te ha ido bien es que has quedado a la par, o sea que no has tenido una pérdida y simplemente has podido cubrir el precio del stand. Tiene que cambiar el modelo, las ferias yo creo que se tienen que hacer más colaborativas con el galerista, porque simplemente a ellos lo que les interesa es vender metros cuadrados. Si son de calidad los metros cuadrados, eso ya es lo de menos, porque muchas veces la calidad del que paga es el que manda. Yo creo que el principal problema es que como el público está cambiando mucho, el que la gente venga a las galerías es cada vez más anecdótico, ¿no? El público va mucho a las ferias, en muy pocos metros cuadrados y en muy poco tiempo te da una perspectiva del mercado del arte en ese momento que no te da el ir galería a galería visitando. Entonces, esto los organizadores de las ferias lo saben y juegan con esto. Las galerías necesitamos la visibilidad que nos da una feria y se aprovechan. Entonces, poco a poco van subiendo, poco a poco o no tan poco a poco suben el precio y lo que comentaba Fernando, tienes que hacer unas facturaciones muy elevadas para cubrir costes. Entonces es un esfuerzo muy grande, te estás
unos 6 meses preparando la feria, entre que pides el poder participar, te aprueban, preparas lo que vas a mostrar. Es muchísimo trabajo, toda la comunicación que tienes que hacer para luego llegar y nadie te asegura. El problema es ese, que en la feria, el organizador de la feria nunca te va a asegurar que tú vayas a poder recuperar esa inversión. Entonces, en ese sentido yo también creo que debería cambiar. Es decir, muchos esfuerzos y poco rentables. Sí. No, tiene que cambiar el modelo porque las ferias se han convertido en un evento social. Es un evento social en el cual la gente va y es como un acto durante 3 días, que es como festivo y tal, ¿no? Y tú eres, el elemento clave es la galería, o sea, van a ver fotografía o van a ver arte a una feria de arte contemporáneo. Lo que pasa es que el peaje el que presenta esa obra es altísimo. O sea, yo no lo llevo a entender porque, por ejemplo, en París Foto los costos son alrededor de 14, 18.000 euros un stand. O sea, amortizar esos stands, yo creo que ni un 3% de los feriantes que van allá lo amortizan. Lo que pasa es que te lo montas como una campaña de marketing, de publicidad, más que nada. Pero lo que pasa es que luego te enteras de cosas, de que en las ferias pues este va gratis, este va pagado, tú pagas el pato del señor Gagosian porque es el que te va a traer yo que sé, al de turno más moderno, y al final el galerista vocacional de calado normal somos los que pagamos el pato de esas fiestas, ¿no? Y yo creo que todo eso tiene que cambiar. O sea, yo ahora hay muchas ferias en las que me dicen, oye, es que cuesta tanto. Digo, bueno, si me lo dejas gratis voy. Pero es que llegará un momento en que al final tendrán que pagar porque las galerías asistan a las ferias, porque es que es un despropósito. Son despropósito a nivel de ferias de arte, de fotografía emergente, que te acotan el precio de la foto, pero el estante vale 10.000 euros. Sí. Dices, oye, y estás intentando que ya venda foto de 500 a 1.000 euros con un estante de 10.000 euros, que tengo que vender 300 fotos para cubrir gastos. Es todo un absurdo. Sí. Y yo creo que ese engranaje está cambiando. Quedarán las 4 majors, las grandísimas que todo el mundo se mata por ir a ellas porque es la alta costura. Sí. Y luego todas estas se tendrán que reinventar, porque si no es imposible. Todo es... ¿Cuánto vale? 7.000, 8.000, 7.000, 10.000, 14.000. Bueno, ¿os creéis que somos multimillonarios? Sí. Esperemos que haya regeneracionismo. Sí, también esto es perjudicial para los artistas, ¿no? Porque, claro, si tú tienes que pagar 10.000, 12.000 por un stand... No vas a llevar al emergente que te vale 500 euros una foto, claro. Eso está claro. Esto está cambiando, porque yo me he encontrado con galerías que están aplicando el modelo de decir, a ver, yo tengo la llave para ir a la feria, o sea, porque tiene que ir una galería, no puede ir un autor en concreto. Yo te abro la puerta, tú quieres ir en el Ansin se está dando mucho, en el Ansin muchas de las galerías que llevan 3 o 4 autores, cada uno paga su peaje proporcional de stand. Tú quieres estar en la top de emergencia, pues si el stand vale 8, tú tienes que pagar 2 si somos 4. Sí. Y es participativo, porque si no es insostenible. ¿Hay alguna feria que empiece a hacer como una propuesta más participativa de pagas un mínimo de stand y luego pues se paga un porcentaje de las ventas? Yo creo que en ese sentido eso sería un modelo a explorar. Estaría muy bien, porque entonces sí que se preocupan a atraer público que vaya a comprar, porque bueno, hemos ido a ferias que yo no he visto nunca tanta gente junta y a nivel de ventas es ridículo. Entonces está muy bien que venga gente, pero también necesitamos el público que nos ayude a recuperar la inversión. ¿Cuál es la situación de las ferias de fotografía en Barcelona y en Cataluña? Bueno, terrorífica, ¿no? Porque es muy mala la situación. Yo creo que Barcelona es una de las ciudades que ha perdido oportunidades. Hemos perdido oportunidades. Teníamos una primavera fotográfica que fue un referente a nivel europeo y estaba muy consolidado. Madrid le robó la cartera con Foto España, fue un poco ese movimiento, y luego los intentos que ha habido de ferias, que no es que hayan sido muchos, no sé, hay
Creo que existe esta de Barcelona, Art Photo Barcelona, que es muy alternativa, o sea, atraes a un tipo de gente muy endogámica, muy de fotógrafo, muy de galerista, pero no hay clientes, no consiguen hacer esa conexión con el público. No sé, yo Barcelona supongo que algún día aterrizará alguna franquicia de estas potentes que utilizará la marca Barcelona, porque la marca Barcelona existe y cualquier listo de estos de fuera se va a dar cuenta de que es un hombre que es muy potente, tendría que tener una feria potentísima, ya de fotografía, de arte contemporáneo también. Sí. Siempre, no sé. Yo leí que Barcelona era a nivel mundial la quinta marca del mundo. Por delante estaba Nueva York, Los Ángeles y alguna más, pero Barcelona estaba la quinta, o sea, y a nivel de feria es que nos pasan por encima todos, o sea, Ámsterdam, París y Londres lo entienden, ¿no? Porque París y Londres es mucho más que Barcelona, ¿no? Pero bueno, Milán, Ámsterdam, no sé. Yo la que he visto que podría ser un modelo a seguir sería la de Ámsterdam, ¿no? El ANSIM de Ámsterdam. Lo que pasa que allí lo hacen muy bien, o sea, ahí es una triple alianza, ¿no? El poder económico, que es ING, un gran banco, que aquí podría ser la Caixa perfectamente, luego tienes un gran museo, que es el FOAM, el Museo de Fotografía de Ámsterdam, y luego tienes una empresa que encaja el engranaje para montar una feria. Esto lo tenemos en Barcelona, lo que pasa es que aquí hay mucha dispersión, aquí hay como muchos centros, muchos canales de distribución, pero todos son autónomos entre ellos, nadie se pone a trabajar en común, ¿no? Pocas veces ves una buena exposición de fotografía en el MACBA, por ejemplo, puntual, o alguna cosa que venga de producciones de otros sitios, ¿no? Y cuando te lo tratan con autores de aquí, pues bueno, hacen lo que quieren también, ¿no? Yo creo que es ponerse, trabajar, hacer lobby alrededor de la foto, es simplemente eso, no hay más. ¿Qué opinión os merece el trabajo de la figura del comisario y del curador? ¿Podéis comentar un poco su función? Bueno, ¿Consideráis una carta el curator, comisario, son de estos términos como influencer o art advisor, art leader, es todo como una jerga creada hoy en día, ¿no? Que bien no sabes cuál es la función de cada uno de ellos porque todas se solapan. Puedes tener un curator que hace de influencer porque trabaja para un periódico y hace un buen artículo y tal. Simplemente yo creo que estos términos son gente que se ha integrado dentro de las organizaciones lúdico-festivas que hay alrededor de la fotografía, y en eso incluimos pues, las exposiciones en museos, en ferias, en centros donde esa fotografía se presenta, ¿no? Es staff, son justificaciones a veces de presentar una gran exposición que si no lleva el curator, comisario, diseñador de stand, iluminación y tal, no tiene esa envergadura, ¿no? Es como un cuño de calidad. Pero en definitiva son gente alrededor de la fotografía que lo que hacen es ordenar un trabajo fotográfico y exponerlo al público en diferentes funciones, cada uno de ellos. ¿Habéis contratado alguna vez un comisario para organizar una de vuestras exposiciones? Sí, no es lo habitual, porque nosotros es un gasto ya importante montar una exposición y el beneficio que sacamos todavía no es como para podernos permitir curators y comisarios en cada exposición. Pero sí que hemos colaborado en alguna algún festival y la verdad es que mejora. Sí, se nota el trabajo que hay detrás, pero es eso, somos una galería pequeña todavía como para poder permitirnos el coger a una persona externa para organizar una exposición. ¿Os habéis inspirado en algún curator, comisario tendencioso? No, la verdad es que no. Es que la verdad es que tampoco son estrellas rutilantes, ¿eh? Son como... Es que yo creo que son supervivientes alrededor del ecosistema fotográfico,
porque yo creo que no hay ningún curator que viva de su trabajo. Supongo que debe tener otro trabajo anexo de profesor o de escritor o tal, y son trabajos solapados, ¿no? Evidentemente que sí que hay comisarios y curadores muy potentes, pero ya trabajan para grandes entidades. O sea, cuando tienes que montar, por ejemplo, una exposición en el Metropolitan, pues supongo que no necesitas un curator, necesitas un staff, un equipo de 10 personas, ¿no? Conozco alguno, porque lo típico, ¿no? Estás en alguna cena y te dan la curador y miras, y algunos son, pues eso, supervivientes que además hacen ese trabajo. Yo he colaborado con alguno que me ha venido y tengo esta idea. Claro, si tiene una idea es un comisario, es un curador también en cierta manera, y tú la pones en práctica, respetas esa autoría de esa idea que tal. Pero los grandes curadores, pues es eso, hay algunos que se cotizan más que los artistas, porque verdaderamente a veces exposiciones que dices, coño, es que el artista es el curador, no el artista, porque poner esto en un museo y que la gente lo digiera, tela, y hay auténticos magos, sobre todo en lo que es la parte anglosajona y americana. Les gusta todo el mecanismo este del curator. Yo conozco uno con el que vamos a trabajar en un futuro, porque está especializado. O sea, me interesa mucho la gente que sabe de una cosa mucho. Cuando alguien sabe de algo mucho, salen cosas buenas, porque eres como un experto. Me interesa ese tipo de comisario, ¿no? Este es un experto en tendencias del siglo XX, especificadas sobre todo en el pop, y me interesa porque claro, hablas de él y es un pozo de sabieza. Y para acabar, tengo entendido que 50 Dots organizó un curso de coleccionismo de arte contemporáneo. Contarnos un poco. Bueno, el curso estaba dirigido tanto más bien para nuevos coleccionistas o coleccionistas que se han creado de forma espontánea, ¿no? De ahora adquiero una obra sin dar, bueno, compro, no adquiero, sino sin ninguna intención vas acumulando obras y llega un punto que dices, bueno, lo que tengo es una colección y tengo que aprender a gestionarla. Pues por un lado había esto, y también había artistas que les interesaba conocer el perfil del coleccionista, qué interesa, qué no, cosas a tener en cuenta. Entonces se trataban temas como desde el perfil del coleccionista a tipos de obra, a la conservación de las obras, cómo llevar el archivo, cómo manipular las obras. Estuvo muy interesante porque realmente, bueno, todos los asistentes aprendieron de una cosa de otra o pusieron nombre a aspectos que desconocían, ¿no? Es decir, la valoráis positivamente. Sí. De hecho, seguramente lo repetiremos en un futuro próximo. Pues con esta visión del estado actual sobre el movimiento galerista y el coleccionismo, nos despedimos. Agradecemos una vez más las palabras de Fernando Peracho, Laura Salvador y Daniel García. Muchísimas gracias. A vosotros.